Hola a todos gente de YouTube, y bienvenidos sean a un nuevo video. Aprovechando que faltan pocos días para la Copa Mundial de Fútbol número 20 en Brasil, se me ocurrió la genial idea de hacer un especial de la Copa Mundial de Fútbol. Y lo que haré en este especial, es contar algunos datos y curiosidades de cada Copa Mundial, desde la primera hasta la del 2010. Así que si les gusta el fútbol, los invito a quedarse a mirar esta producción. Este especial desgraciadamente lo dividiré en 3 partes, debido a mi falta de tiempo a la hora de hacer estos videos. Pero antes de comenzar, les aviso de antemano que no aceptaré comentarios ofensivos, ni discriminatorios, ni racistas, etc. Porque ya saben cómo es el fútbol, siempre hay peleas y discusiones demasiadas exageradas, así que cualquier comentario ofensivo, será borrado automáticamente. Bueno, sin más relleno, comencemos este especial sobre la Copa Mundial de Fútbol. Hablaré de cada una de las ediciones de este evento. Empezando por la primera de todas, la Copa Mundial de Fútbol de 1930. El primer Mundial de Fútbol se realizó entre el 13 de julio de 1930 y 30 de julio del mismo año, realizándose nada más ni nada menos que en Uruguay. Fue realizado en dicho país, debido a la conmemoración del centenario de la Jura de la Constitución que se celebraba en el mismo mes, y porque Uruguay había sido el ganador de los 2 últimos Juegos Olímpicos. Este mundial iba a tener al principio 16 selecciones participantes, teniendo como idea original y principal, hacer el torneo clásico de eliminación directa, pero se tuvo que reducir a 13 selecciones, cambiaron el sistema de eliminación directa por el sistema de liga, dividiendo a las selecciones en 4 grupos, y así clasificando a los primeros de los grupos a la siguiente fase. Todos los que formaban parte de la FIFA en ese momento, fueron invitados a participar al Mundial de Fútbol, teniendo fecha límite de respuesta el 28 de febrero del mismo año. Los países americanos que aceptaron la invitación a participar fueron 8 selecciones: Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, México, Paraguay, Perú, y Estados Unidos. La gran mayoría de las selecciones europeas rechazaron la invitación al torneo, debido a los altos costos de viaje hasta Uruguay, y también gracias a la crisis económica que había ocurrido el último año. Sin embargo, solo participaron 4 selecciones de Europa, estos fueron Bélgica, Francia, Rumanía, y Yugoslavia. Aunque Francia fue técnicamente obligada a participar debido a la presión del presidente de la FIFA del momento, Jules Rimet. Otro seleccionado que había aceptado la invitación de la FIFA, era Egipto, pero pidió que movieran la fecha de inicio porque ellos no llegaban a tiempo debido al viaje en barco. Lamentablemente, la FIFA no aceptó la petición, y dejaron al seleccionado egipcio fuera del evento. De los 4 grupos del torneo, los que clasificaron a la siguiente fase, fueron Argentina, Estados Unidos, Uruguay, y Yugoslavia. Y de la segunda fase, llegaron a la final Argentina y Uruguay, dejando en tercer lugar a Estados Unidos y cuarto lugar Yugoslavia. En la final disputada entre Argentina contra Uruguay, se jugó en el Estadio Centenario de Montevideo, con un total de 93.000 espectadores. Incluso, se estima que entre 10.000 o 15.000 hinchas argentinos viajaron hasta Montevideo para presenciar la final. La final del torneo terminó en 4-2 a favor de la selección uruguaya, y así proclamando a Uruguay como el primer campeón mundial de fútbol. Algunos datos curiosos de este mundial son los siguientes. Este fue el único mundial en el que no hubo empates, fueron solamente victorias y derrotas. El torneo fue jugado solo en la capital de Uruguay, Montevideo. Este fue el trofeo de la Copa Mundial de Fútbol que se otorgaba al ganador. Fue originalmente llamado Victoria, aunque todos lo llamaban la Copa del Mundo. Aunque luego de 1946, el trofeo fue renombrado como Trofeo Jules Rimet, para honrar al presidente de la FIFA que colaboró a la creación del evento. El trofeo fue diseñado por Abel Lafleur, estaba hecho de plata estirilina, chapada en oro con una base de lapislázuli. Era como una copa sostenida por una figura alada denominada como Nike, la diosa griega de la victoria. Fue el único evento que tuvo la participación de más sudamericanos. Fue el único mundial que no se jugaron eliminatorias para poder participar. El jugador en convertir el primer gol del mundial, fue el francés Lucien Laurent, convirtiendo el primer tanto que le daría la victoria a su seleccionado ante México. El goleador del torneo, fue el argentino Guillermo Stabile, con un total de 8 goles. El argentino Pancho Barallo, fue el jugador más joven de quienes disputaron el Mundial, y también el último superviviente, falleciendo el 30 de agosto del 2010 con 100 años de edad.
Una de las figuras de este mundial fue el uruguayo Héctor Castro, quien jugó habiendo perdido el brazo en un accidente. Este jugador pasó a la historia de su país. El equipo de Estados Unidos y Rumanía estaban compuestos por jugadores escoceses, y cabe recordar que Escocia era una de las mejores selecciones de la época que también rechazó su invitación al torneo. Algo muy curioso es que la máxima recaudación del mundial no fue la final entre Argentina y Uruguay, sino que fue la semifinal entre Uruguay y Yugoslavia, recaudando $35.057, frente a los $30.000 de la final. La desconfianza entre argentinos y uruguayos era tan grande, que la final se jugó usando una pelota distinta en los dos tiempos. En el primer tiempo se jugó con una pelota argentina y en el segundo tiempo con una pelota uruguaya. Y hablando de pelotas, las primeras pelotas del mundial eran mucho más pesadas y duras que las actuales. Tenían gajos rectangulares y una costura externa de tiento, por lo tanto tenías que tener huevos para cabecearla. Y como última curiosidad, según declaraciones de jugadores argentinos, fueron amenazados para que se dejaran perder en la final del torneo. Según lo que dijeron, los aficionados uruguayos ya le hacían la guerra a los jugadores porque sabían que el título iba a disputarse entre Uruguay y Argentina, por lo tanto, no los dejaban tranquilos hasta el partido final. 4 años después, el mundial fue llevado al viejo continente, Europa, y para ser más precisos, en Italia. Esta copa se desarrolló entre el 27 de mayo y el 10 de junio de 1934. En este mundial 32 selecciones solicitaron su participación, pero solo podían participar 16, por lo que fue el primer mundial en que se jugarían eliminatorias para decidir los participantes. Este fue un mundial que tuvo en mayoría participación de selecciones europeas, siendo Argentina, Brasil, Egipto y Estados Unidos las únicas selecciones no europeas que participaron en el certamen. Este mundial, a diferencia del anterior, en vez del formato de liga, tuvo el formato de eliminación directa. Los partidos se jugarían durante 90 minutos, y si el partido estuviera empatado luego de los 90 minutos, se jugaría la prórroga de 30 minutos para definir el ganador, y si aún seguía en empate, se definiría este partido con la tanda de penales. La final de este torneo fue disputada entre la selección de Italia contra la de Checoslovaquia, terminando 2-1 a favor de la selección italiana. Y así convirtiendo a Italia en la segunda selección en ganar su mundial en su propio país. La gran ausencia de este mundial fue del campeón Uruguay. Decidió no participar como protesta del boicot del torneo anterior, convirtiéndose en el único campeón que no ha defendido su título. La selección italiana tuvo que jugar un partido de eliminatoria contra Grecia, ganando 4-0, siendo la única vez en la historia que el organizador tuvo que jugar eliminatorias para ir al mundial. Egipto se convierte en la primera selección africana en jugar un mundial. La selección argentina, en un principio había renunciado a participar, por lo que su lugar se lo dieron a Chile, que también había renunciado, por lo tanto, Argentina retiró su renuncia y terminó participando en el evento. Y hablando de Argentina, el problema era que la Asociación de Clubes Profesionales no estaba afiliada a la FIFA, por lo que la AFA decidió mandar un seleccionado de la asociación amateur. Desgraciadamente, jugaron un solo partido, perdiendo contra Suecia 3-2. En 1934 se continuó empleando pelotas con tiento, cosidas por fuera y con gajos rectangulares, pero con un diseño con algunas diferencias. Este torneo fue utilizado por Benito Mussolini como propaganda fascista, al igual que haría Adolf Hitler con los Juegos Olímpicos de 1936. De hecho, la selección italiana tenía la obligación de ganar, ya que Mussolini tenía amenazado de muerte a los jugadores de no ganar el torneo. En el partido entre Italia y España, el árbitro suizo, Merced, tuvo un arbitraje tan parcial favoreciendo a los locales, que la federación de su país lo sancionaron de por vida. El goleador del torneo fue Oldřich Nejedlý de Checoslovaquia, convirtiendo en total 5 goles. Sin embargo, el quinto gol de este jugador fue reconocido por la FIFA apenas en el año 2006, por lo que anteriormente compartía su puesto de goleador con un jugador alemán y un italiano. En el mundial hubo solamente un jugador expulsado, el jugador húngaro, Imre Marcos. En el seleccionado de Suiza, hubo un jugador que jugó con anteojos, inclusive, hizo 2 goles. La selección italiana tuvo 4 jugadores argentinos nacionalizados italianos, y 2 de estos jugaron para la selección argentina en 1930. Según declaraciones de Luis Monti, en 1930 lo habían amenazado si ganaba el mundial, pero en 1934, lo habían amenazado si lo perdía.
Y así es como pasamos a la tercera edición del Mundial de Fútbol, esta vez, en 1938, y la sede aún sigue estando en Europa, solo que esta vez la sede fue en Francia. Este mundial fue realizado entre el 4 y 19 de junio de 1938. En este mundial, 37 selecciones solicitaron la participación, pero solo 15 clasificaron. De esos 15 países, solo 3 no eran europeos, esos serían Brasil, Cuba, y las Indias Orientales Neerlandesas, actualmente conocida como Indonesia. Este mundial siguió conservando el sistema de eliminación directa, disputándose la final entre Italia y Hungría, con un tanto de 4-2 a favor de Italia, y así convirtiendo a Italia en la primera selección en ganar su segundo campeonato y de manera consecutiva. La característica del torneo fue ser el último acontecimiento deportivo previo a la Segunda Guerra Mundial. Y eso también explicaría el por qué fue realizado otra vez en Europa. Ya que el presidente Jules Rimet, creador del certamen, hizo todo lo posible para que el evento se realice en su país natal, ya que creía que este podría ser el último mundial, dejando atrás la organización del mundial a Argentina. Este mundial también destaca por la gran ausencia de equipos americanos, ya que la mayoría consideró una injusticia que el torneo se llevara a cabo 2 veces seguidas en el mismo continente, en especial Argentina, que ya tenía planeado ser el organizador de ese mismo mundial. Este es denominado como el mundial, menos mundial de todos, ya que podría denominarse un campeonato europeo debido a que la mayoría de los que participaron fueron europeos. Una importante innovación en el torneo fue la introducción de los derechos clasificatorios del campeón defensor de título, algo que se mantendría hasta 2002. El país Indonesia es la primera selección asiática en participar en un mundial, aunque en esa época era una colonia de Holanda. En el partido de cuartos entre Brasil y Checoslovaquia terminó con un empate a 1 en el marcador, y fue conocido como la Batalla de Burdeos. Entre otras cosas, el brasileño Cece lanzó un golpe al checoslovaco Nejedly, que le supuso la expulsión. Minutos después Ria y Machado se enzarzaron en una fuerte lucha, y Planica tuvo que retirarse con una clavícula rota. La política volvió a convertirse en protagonista. En marzo de 1938 Alemania invadió Austria, y la anexó como parte de su territorio. Los 2 países estaban clasificados para el Mundial. No solo incorporó a sus fronteras parte de la geografía austríaca, sino que algunos de grandes futbolistas austríacos vistieron la camiseta germana en este mundial. Sindelar, el mejor jugador austríaco, se negó a jugar y le provocó su suicidio meses más tarde al verse denostado, en el paro, totalmente deprimido y solo. El debut de este conjunto alemán provocó una revancha, disputada el día siguiente, seguida por numerosos franceses que en apoyo a los suizos entonaban la marsellesa como protesta al régimen nazi. Los alemanes se adelantaron por 2-0 pero terminaron perdiendo el encuentro por un 4-2 muy festejado por los parisinos. En este mundial, se utilizó la Superbola, una invención argentina producida en Belleville, Córdoba, desde donde se exportaba a diferentes partes del mundo. Este modelo dejó de utilizar tiento. En este mundial se ven los primeros porteros con gorras y rodilleras, pero los guantes aún no se utilizaban. El seleccionador italiano, Vittorio Pozzo, se convierte en el único entrenador que ganó 2 mundiales consecutivos. Aunque según declaraciones del seleccionador y los jugadores, ellos recibieron un mensaje del mismo Mussolini que decía lo siguiente: vencer o morir. La selección italiana desgraciadamente tuvo otra vez la presión de Mussolini, exactamente como pasó en el mundial anterior. El goleador del torneo fue el brasileño, Leônidas, un jugador importante de la historia de Brasil, con un tanto de 7 goles. Luego de este mundial, no volvió a realizarse otro torneo hasta 1950, en donde la sede volvería a América. Pero tendrán que esperar la segunda parte. En la próxima parte veremos historia, datos y curiosidades del Mundial de 1950 hasta el Mundial de 1970. Así que espero hayan disfrutado esta primera parte y esperen la siguiente, que probablemente la suba esta semana. Así que no olviden darle like si les gustó y si quieren la segunda parte, comentar, compartirlo con sus amigos, y suscribirse para más videos como estos, y también pueden darle like a mi página de Facebook, así están más atentos a los videos que voy haciendo, entre otras cosas más. Así que sin nada más que decir, nos vemos en la próxima, mis queridos nakamas de YouTube, chao. Discriminatorios, ni racistas, etc. Porque ya saben cómo es el fútbol, siempre hay peleas y discusiones demasiadas exageradas, así que cualquier comentario ofensivo será borrado automáticamente.
Bueno, sin más relleno, comencemos este especial sobre la Copa Mundial de Fútbol. Hablaré de cada una de las ediciones de este evento. Empezando por la primera de todas, la Copa Mundial de Fútbol de 1930. El primer Mundial de Fútbol se realizó entre el 13 de julio de 1930 y 30 de julio del mismo año, realizándose nada más ni nada menos que en Uruguay. Fue realizado en dicho país, debido a la conmemoración del centenario de la Jura de la Constitución que se celebraba en el mismo mes, y porque Uruguay había sido el ganador de los dos últimos Juegos Olímpicos. Este mundial iba a tener al principio 16 selecciones participantes, teniendo como idea original y principal, hacer el torneo clásico de eliminación directa, pero se tuvo que reducir a 13 selecciones, cambiaron el sistema de eliminación directa por el sistema de liga, dividiendo a las selecciones en 4 grupos, y así clasificando a los primeros de los grupos a la siguiente fase. Todos los que formaban parte de la FIFA en ese momento, fueron invitados a participar al Mundial de Fútbol, teniendo fecha límite de respuesta el 28 de febrero del mismo año. Los países americanos que aceptaron la invitación a participar fueron 8 selecciones: Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, México, Paraguay, Perú, y Estados Unidos. Hola a todos, gente de YouTube, y bienvenidos sean a un nuevo video. Aprovechando que faltan pocos días para la Copa Mundial de Fútbol número 20 en Brasil, se me ocurrió la genial idea de hacer un especial de la Copa Mundial de Fútbol. Y lo que haré en este especial, es contar algunos datos y curiosidades de cada Copa Mundial, desde la primera hasta la del 2010. Así que si les gusta el fútbol, los invito a quedarse a mirar esta producción. Este especial desgraciadamente lo dividiré en 3 partes, debido a mi falta de tiempo a la hora de hacer estos videos. Pero antes de comenzar, les aviso de antemano que no aceptaré comentarios ofensivos, ni